¡Qué linda vista! El cielo está cubierto por miles de aves. 2 veces al año, miles de millones de aves migran con el cambio de las estaciones, escapando del crudo invierno y en busca de áreas para anidar y de alimento para sus crías. Desafortunadamente, algunas de estas aves pueden ser portadoras de agentes patógenos que podrían afectar a personas y animales a medida que avanzan cruzando fronteras. Una de estas enfermedades de gran peligro en años recientes es la gripe aviar, que se le asocia con las aves migratorias. Los brotes de gripe aviar han dado lugar a la muerte o sacrificio de millones de aves de corral y cerdos e incontables millones de dólares en pérdidas a granjeros y productores. La gripe aviar es también una enfermedad mortal que afecta al ser humano. Desde su origen en 1964, la División Conjunta de la FAO-OIEA ha trabajado con las comunidades rurales y los servicios veterinarios en el mundo con el uso de las técnicas nucleares, reduciendo el riesgo de enfermedades en los animales de granja y también en las personas. Se ha puesto especial énfasis en tecnologías que permiten identificar el agente patógeno antes que aparezca la enfermedad. En el caso de la gripe aviar, la proporción de isótopos estables en las plumas, uñas y picos de las aves revelan el lugar donde el ave migratorio inició su viaje. Técnicas moleculares pueden detectar la presencia de virus como el de la gripe aviar en las excretas de las aves infectadas y permiten identificar las especies de aves que están infectadas. Combinando la información obtenida mediante estas técnicas, los investigadores pueden hacer el seguimiento de esas aves a medida que viajan, determinar de dónde vienen, cuáles son las rutas que han tomado y cuáles especies están portando el virus. Esto le da a los servicios veterinarios una ventaja inicial en la predicción de los sitios de mayor riesgo de brotes. Las técnicas nucleares y afines son altamente precisas, sensibles y no invasivas. Su uso ofrece grandes ventajas para la vigilancia de la enfermedad en aves migratorias y pueden contribuir en forma eficiente a reducir el riesgo de propagación de enfermedades.